Números racionales que es un tipo de números que yo les había comentado la semana pasada, cuando habíamos enumerado los conjuntos numéricos, hice mención en algún momento a los números racionales que los caracterizaba, que ahora vamos a volver a comentar al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está cómo organizada la clase, ¿sí? Algunas definiciones, las operaciones entre números racionales, que son las mismas que vimos para enteros, ¿sí? Y bueno, y quizás lo más interesante, que creo que va a ser donde apuntaremos el jueves, la clase próxima, allá en la UNAG, sobre todo porque la mayor riqueza de este tema en cuestión de ejercicios radica en el ítem 3. Los números racionales equivalentes o la equivalencia en la forma de escribir números racionales y cómo ordenarlos, cómo establezco el orden entre números racionales. Entonces, bueno, como primer tema está la cuestión de la definición propiamente dicha de números racionales. Estos números, como ya les había comentado, son aquellos que se pueden escribir como una división o cociente entre números enteros. Más precisamente, el conjunto de números racionales se define por esto que ven acá, ¿sí? El conjunto Q, que así se nombra, está formado por todas las fracciones, todos los números que se pueden escribir como la división entre dos números enteros cualesquiera, con la única condición de que el que está abajo, el divisor o denominador, como quieran llamarlo, que el que está abajo, que el que está dividiendo, sea distinto de cero, por la simple razón de que por cero no se puede dividir. ¿Sí? Entonces, bueno, si a un número cualquiera vos lo podés escribir como un cociente de enteros, o, dicho de otra forma, si un número escrito en su expresión decimal descubrimos que es resultado de una división entre enteros, entonces ese número es racional. ¿Sí? Se entiende la definición, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Yo no entendí mucho, profe, ¿puede explicar de nuevo? Claro, un número racional es el resultado de una división entre números enteros. Si yo divido dos números enteros, que son los números que vimos la semana pasada, si vos dividís dos números enteros, el resultado que obtenés de eso, por definición, es un número racional. Eso es un número racional. ¿Sí? Vos podés obtener el resultado, que bueno, es el desarrollo decimal de esa división, o bien dejarlo como fracción. Las dos escrituras son válidas. ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea en este caso. Entonces, bien. Ustedes dirán, ¿por qué se usa la letra Q? Bueno, justamente la letra Q tiene que ver con un anglicismo, porque justamente la palabra inglesa quotient, o más o menos así, significa cociente. ¿Sí? Entonces, cuando en libros de matemática en inglés queremos referirnos a fracciones, bueno, se nos referimos a fracciones o a cocientes entre números cualesquiera, hablamos de un quotient. ¿Sí? Entonces, bueno, la Q viene de allí. ¿Sí? Bajo esta definición, si el denominador fuera 1 o menos 1, la división entre esos números enteros donde el denominador es 1 o menos 1 también va a ser un número racional. Pero en particular va a ser un número entero. ¿Por qué? Porque si el denominador es 1 o menos 1, a lo sumo lo que vas a estar haciendo es un cambio de signo. Pero lo que te va a quedar es un número entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué es así? Sí.
¿Sí? Si tienen duda, avísenme. Entonces, bueno, si yo tengo 4 dividido 1 o 3 Profe. dividido menos 1, eso es un número racional porque lo estoy expresando como un cociente de los enteros. Pero el resultado es un entero. Entonces uno acá entiende, nuevamente, que el conjunto de números enteros está metido dentro del conjunto de los racionales. ¿Sí? Que yo había hecho mención a esto la semana pasada. Por otro lado, si por ejemplo ocurriera algo un poquitito más sofisticado, si se permite el término, es qué ocurre si el numerador, es decir, el número que está arriba, fuera múltiplo del denominador, del divisor. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 6 tercios. 6 tercios, les pregunto, ¿es un número racional? ¿Qué me pueden decir? ¿Es un número racional? Sí, porque es un cociente de enteros. 6 dividido 3. Pero, ¿el resultado cuál es? ¿De qué otra manera puedo escribir 6 tercios? ¿A qué es igual 6 tercios? ¿Alguien dijo algo por allí? A 2. A 2. A 2. Pero 2 es un número entero. Bueno, pero los enteros son números racionales también. Sí. ¿Sí? O sea, cualquier número que vos puedas expresar como una fracción de enteros tiene que ser un número racional. Entonces 2 es un número racional también. Bueno, así como pasa con 6 tercios, con 10 medios, con cualquier combinación de números enteros donde el de arriba es múltiplo del de abajo, va a pasar lo mismo. 5 también es un número racional. ¿Sí? Aunque en particular es un número entero. Bien, bueno, por ahí preguntan. Este signo que aparece acá, esa E, es el signo de pertenece. ¿Sí? Pertenece. Ese símbolo combina un elemento con un conjunto. Entonces ese símbolo que está allí es el símbolo de pertenencia. Bien por preguntar, porque a veces uno se abusa de la notación y la gente se queda pedaleando en el aire y dice, ¿qué símbolo es ese? No, Combina no con un... por la duda. ¿Sí? Perdón, ¿combina un elemento con qué? Un elemento con un conjunto. Ah, bien. ¿Sí? Un elemento con un conjunto. Exacto. Bien. No sé si había alguien que había levantado la mano o ya está. Creo que ya está, me parece. Yo no sé si tenían alguna duda más. ¿Puedes volverlo a explicar, por favor? Sí, por ahí tengo una mano alzada de Romero Rocío. No sé si querías preguntar algo, Rocío. Ah, bajaste la mano, ¿no? Ahí. Sí, lo puede volver a explicar, por favor. ¿Qué? ¿Lo de pertenencia o de por qué los números enteros son también racionales? No, de pertenencia. Lo de pertenencia, no, o sea que, por ejemplo, Rocío, que sos vos, ¿sí? Rocío pertenece al grupo de mate comisión 84, creo que es. Pertenece. Estoy vinculando, bueno, disculpadme, un elemento, ustedes vendrían a ser elementos, ¿sí? Bueno, yo vendría a ser un elemento, ¿sí? Del conjunto de los docentes, yo soy un elemento que pertenece a la comisión 84 de matemática del CPU, ¿sí? Y este es un conjunto. Okay. La cebolla es un elemento que pertenece al conjunto de los vegetales. Okay. Vinculamos un elemento cualquiera con
un conjunto cualquiera también. ¿Sí? Los sapos, ¿sí? O un sapo, pertenece al conjunto de los anfibios. ¿Sí? Estamos vinculando un elemento particular con un conjunto específico, un conjunto más grande, que tiene determinadas características. ¿Sí? Números, personas, verduras, animales, insectos, lo que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a ahondar demasiado en cuestiones de conjuntos en la materia, pero viene bien que lo consulten porque a veces hay detalles que bueno, que a uno se le escapan. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Entonces teníamos esta inclusión, acuérdense que este simbolito que está acá es el símbolo de incluido, por las dudas, ¿sí? Esta especie de C que aparece allí. El conjunto de los números naturales está incluido en los enteros. Acuérdense que los enteros positivos son los números naturales. Y a su vez, por esto que les acabo de explicar, el conjunto de números enteros está incluido en el de los racionales. ¿Sí? Entonces, bien, habíamos visto esta cuestión de conjuntos. Y acá hay un tópico particular que son las fracciones, ¿sí? Vistas como objeto en sí, objeto de estudio. Las fracciones son una forma de expresar un cociente, una división, entre dos números cualesquiera en principio. Nosotros para estudiar los números racionales observamos fracciones entre enteros, que son las fracciones más usuales. ¿Sí? Pero en general uno puede ver como fracción cualquier cociente. El número de arriba se llama dividendo, bueno, acá un errorcito de tipeo, disculpen. El número de arriba se llama dividendo o numerador, y el de abajo se llama divisor o denominador. ¿Sí? El de arriba es dividido por el de abajo. En el caso en que tanto numerador como denominador son números enteros, la fracción es representativa de un número racional. O sea, estoy diciendo lo mismo que dije antes. Entonces, fíjense, acá tenemos dos ejemplos de fracciones donde la de arriba sí representa un número racional. Arriba tenemos 23 sobre 401. Pero 23 sobre 401. Este número es racional porque tanto 23 como 401 son números enteros. Luego acá abajo tenemos raíz cuadrada de 3 dividido 8. No es racional, porque más allá de que 8 sí es un número entero, el divisor es entero, pero el de arriba no es un número entero. Es un número irracional. ¿Sí? Ni siquiera racional, irracional. ¿Sí? No hay manera de escribir esto como un cociente de enteros. Podría darse la situación en que vos tengas algo así. Ponele que vos tengas, a ver, para que le cambio el color porque no es un color muy bonito para fondo blanco. ¿Sí? Ponele que vos tengas algo así. 3/4 sobre 2. Uno puede decir, bueno, a ver, ¿eso es un número racional? A ver, ¿cuál es la definición de número racional? Es aquel número que vos puedas escribir como un cociente de enteros. Visto así, eso no es un cociente de enteros. Ahora, eso no quiere decir que el resultado de eso no sea un número racional. Quizás sea un número racional disfrazado o escrito de una manera desprolija. Pero así como está, no es un cociente de enteros. Tengo un racional, 3/4,
dividido un número entero. 2. Nosotros vamos a ver ahora cómo se resuelve esta situación, pero en principio, escrito de otra forma, uno tiene 3/4 dividido 2. Acuérdense que siempre una fracción representa un cociente. Entonces yo puedo escribir la fracción como un cociente. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se podría resolver eso? Si no, bueno, después vamos a recordar cómo se resuelven este tipo de cálculos. Pero ¿alguien se acuerda? ¿Se le ocurre algo sobre cómo resolver esto que está acá? ¿Se podría hacer de manera distributiva? ¿Cómo dirías? A ver. Se multiplica. 3 dividido 2 más 3 dividido 4. No. Por ahí hay alguien que habló de cruzado acá en el chat. ¿Sí? Alguien habló de cruzado que creo saber hacia dónde apunta. Ezequiel. ¿Sí? 4 dividido 2 y 3 dividido 2. 3 dividido 1. No me daría lo mismo. Igual ahora vamos a repasar operaciones entre números racionales. Pero algo que tiene la división entre fracciones, ¿sí? Muy bien, buena observación ahí, porque yo al 2 lo puedo escribir así. ¿Sí? Al 2 Como lo 2 puedo sobre 1. escribir como dividido 2 dividido 1. Porque justamente como 2 es un número racional, lo puedo escribir como un número racional. Estoy operando... bueno, perdóname. Está bien, no te preocupes. Perfecto. Entonces, estoy operando entre números racionales. La división entre números racionales es bastante sencilla porque al denominador, es decir, al divisor, yo lo puedo dar vuelta y terminar escribiendo esto como un producto. Igual ahora lo voy a plantear de una manera un poco más académica, si se quiere, la definición del cociente entre números racionales. Pero si vos estás dividiendo por un número cualquiera, ¿sí? Estoy haciendo b dividido a como fracción, nuevamente volvemos a los simbolitos, eso es como tener b dividido a, sí, escrito así con los dos puntitos. Pero bueno, eso yo lo puedo ver como b por el inverso multiplicativo de a. ¿Se ve eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Igual ahora lo repasamos. Sí, ahora lo vamos a repasar. Entonces, bueno, yo cuando quiero hacer 3/4 dividido 2, es como hacer 3/4 por un medio. Y multiplicar dos números enteros es bastante, dos números racionales, perdón, es bastante sencillo porque es numerador por numerador dividido denominador por denominador. Entonces lo que me queda es 3 por 1, 3, dividido 4 por 2, 8. El resultado de esto es 3/8. O sea que efectivamente el resultado se puede plantear como un cociente de números racionales, de números enteros, perdón. Por lo tanto, este número originalmente era un número racional. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿Sí? Igual, bueno, ahora vamos a ver operaciones más detenidamente. Vamos a retomar sobre eso. ¿Sí? Así que, bueno, bien. Vamos a borrar un cachito. Total, luego esto lo subo. ¿Sí? Y se los comparto. Bueno, fenómeno. Muy bien. Pregunta. Este número que está acá, 23 sobre 401,
Si yo lo tuviera que ubicar en la recta real, ponele que eso sea recto. ¿Sí? No, ubicar en la recta real. Obvio que pueden usar calculadora acá, sí. Bueno, como en la clase, en todas nuestras clases pueden usar la calculadora. No hay problema con eso. Puede que tenemos esa recta numérica, me alcanza con esa recta. ¿Dónde iría ubicado el número 23 sobre 401? ¿Dónde creen ustedes que iría ubicado ahí? Muy cerca del 0. ¿A la derecha, a la izquierda? Hacia la derecha. A la derecha, muy cerca del 0. ¿Por qué? ¿Y por qué no entre 1 y 2? Porque lo dividí y me dio 0,057. Exacto. Fíjense que en principio 23 sobre 401 es un cociente de positivos. Por la regla de los signos que vimos el otro día, división de positivos da positiva. Y en particular, si hacen la cuentita con la calculadora y obtienen la expresión decimal de ese número, les va a dar 0,0 y pico. ¿Sí? Bueno, lo que nos dijo recién Rocío. ¿Sí? Y ese es un número más positivo, más cercano a 0 que a 1. Y es lógico, ¿no? Porque 23 es un número mucho más pequeño que 401. Así que es lógico que ese número sea más chico que la unidad. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Va a ser un número que ande por acá. Ponele. No va a estar muy a escala, pero ponele que lo ubicamos por allí. ¿Sí? Dando a entender de que está más cerca de 0 que de 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? No. ¿Quedó claro? ¿Algún comentario? Bueno, a ver. Ya que estamos, les puedo encargar un ejercicio. Ya que estamos con esta cuestión, les encargo un ejercicio que sería lo siguiente. Ordenar, armarse una recta numérica, ordenar en la recta numérica los siguientes números. Menos 7 tercios, 4 octavos, 3, menos 2, 11 quintos y 2 novenos. A ver, ¿cómo ordenarían en la recta numérica esos valores? ¿Sí? Mientras, ahora se los vuelvo a compartir, pero estábamos con esto, ¿no? Ubicando los numeritos. Entonces yo tenía al 3 y al menos 2, ¿no? Sí, Sigo tomando. Así, era así, ¿no? sí. Menos 1, menos 2. Mm. Listo. Entonces ya tengo los dos enteros ubicados. Y los otros enteros, que no estoy exhibiendo quiénes son, pero uno lo intuye, me sirven de referencia para saber dónde voy ubicando los otros numeritos. Entonces, por ejemplo, a ver cómo venía esto. Teníamos menos 7 tercios. Vamos con esto. Menos 7 tercios. ¿Dónde irá ubicado? Menos 7 tercios. Da menos 2,3. 3. Menos 2,333. ¿Sí? Menos 7 tercios. Entonces, ¿dónde lo pondría? A la izquierda de menos 2. Claro. A la izquierda Apenitas, de menos claro. 2 y antes de menos 3, que menos 3 estaría por acá. ¿Sí?
sea, voy simplemente a poner en otro color y arriba los números que no me marca el ejercicio, pero simplemente como para tenerlo en cuenta. Y estaría más cerca de -2 que de -3 porque es -2,333. ¿Sí? El desarrollo decimal arranca con un número más chico que 5. Así que va a estar más cerca, digamos, del -2. Así que ponele que andará más o menos por acá. ¿Sí? -7/3. ¿Coinciden? Sí. ¿Sí? Por ahí. -7/3. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué otro tenemos? 4/8. ¿Quién es ese 4/8? 0,5. 0,5. 0,5 resultado. 0,5, o sea, 4/8 en realidad, ¿quién es? Un medio. Un medio. Medio. ¿Sí? Es una manera alternativa o equivalente de escribir al número un medio. ¿Y un medio dónde va ubicado? Hacia la derecha, El 1 y el 2. 0, entre Entre el 0 y 0 y 1. el Entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Más cerca del 0 o más cerca del 1? En el medio. En el medio exacto, justamente, porque es un medio. ¿Sí? Entonces, si hay uno que tiene que ir en el medio, es este. Vamos a poner, como nos dice el ejercicio, 4/8, pero que en realidad ese numerito es el número un medio. ¿Sí? Y fíjense que lo puse entre el 0 y el 1. Simplemente lo escribo en amarillo como referencia porque como no son números que me pida ubicar el ejercicio, los pongo simplemente como para que nos ubiquemos bien. ¿Hasta acá se viene entendiendo? Sí. Bueno, bien. ¿Cómo sigue la cosa? 11/5. Da 2,2, profe. 2,2. ¿Sí? Fíjense, hacen la cuenta, obtienen la expresión decimal y ahí ya es una pavada ubicar el número. 2,2. Y entonces, ese numerito, ¿dónde va a caer? Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. ¿Cerca del 2? ¿Cerca del 3? Cerca del 2. Cerca del 2. 2,2 debe caer por acá. ¿Sí? 11/5. Muy bien. Y nos falta uno solito, parece. 2/9. 0,22 da, ¿no? ¿Con cuánto da, perdón? 0,2. Claro, si uno desarrolla 2/9, obtiene periodicidad. ¿Sí? Obtiene un desarrollo decimal infinito. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que les da 0,2222, ¿sí? Si yo divido 2 por 9, bueno, claramente es un número más chico que 1. Así que acá se acuerdan que le tengo que poner un 0. Bueno, ¿cuántas veces entra el 9 en 20? 2. 2. ¿Por qué? 2 por 9, 18. 20 menos 18 me da 2. Sí. Bueno, le pongo un cerito. ¿Cuántas veces entra el 9 en 20? 2. 2. Nuevamente, menos 18. 2. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué está ocurriendo? ¿Voy a terminar en algún momento de hacer esa cuenta? No. No. Infinita. Infinitos 2. ¿Sí? Esto muchas veces uno lo escribe así, como 0,2 y la parte que se repite le hacen un arquito encima. ¿Sí? 2, 2, 2, 2, 2, así hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Entonces, bueno, 2/9
da 0,2222, etc. Bueno, entonces ese número, ¿dónde va a caer? Cerca del 0 para el lado izquierdo. Ok. Fíjense que acá tengo un medio 0,5 también. Sí. O sea, puedo utilizar como referencia los números que ya he ido ubicando. 0,2222 es más chico que 0,5. Sí, más cerca del 0. Más cerca del 0 que de un medio. O sea, va a caer por acá, 2/9. Entonces, por ahí tenemos el numerito 2/9. Me quedó poco espacio, lo pongo ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, gente? Sí, ¿Puedo ubicar los números? ¿Alguna duda? No. ¿Sí? Ahí le saco, bueno, me quedó ahí, eso, más lindo. Ahí ya quedó más limpio sin la grilla, ¿sí? Que me sirvió para respetar cierta escala, ¿sí? Para hacerlo un poquito más prolijo. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos los numeritos que nos pedían. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Podemos continuar un poco con lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Sigo un poquito más y luego en todo caso tomo lista, que me estuvieron preguntando, todavía no tomé lista. Bueno, bien, ¿cómo venía esto? A ver, bueno, habíamos dicho sobre los números racionales, cómo se escribían, que había fracciones que no necesariamente representaban un número racional, como esta que está acá, la segunda. ¿Sí? Ahora, bueno, puede haber fracciones mucho más tramposas que a simple vista, mucho más tramposas que esas que yo les puse de 3/4 dividido 2. Porque uno dice, ¿qué ocurre con raíz de 8 dividido raíz de 18? En principio se asusta, ¿sí? Uno mira eso con un poco de horror. Acá tengo un cociente entre dos números irracionales, o sea, peor escenario que ese no debe haber. Pero por loco que parezca, el resultado es un número racional. ¿Sí? O sea que, si yo tengo un cociente de enteros, sin duda que eso es un número racional. Ahora, no tener un cociente de enteros no necesariamente indica que el resultado no vaya a ser racional. ¿Sí? Fíjense que si uno usa ciertas propiedades, por ejemplo, propiedad de la distributividad de la raíz en el producto, que es una propiedad que yo no he mencionado la clase pasada, pero que existe. Si yo tengo la raíz, otra vez el color, acá. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de un producto de dos números, para no hacerlos lío, vamos a suponer que los números son positivos. ¿Sí? Supongamos que A y B son números positivos. La raíz acá yo la puedo distribuir como raíz de A por raíz de B. ¿Es válido esto? ¿Es válido tener algo así? Sí. No, ¿Por qué? porque no es distributiva respecto de la suma. La raíz cuadrada no es distributiva con respecto a la suma. Bueno, eso se puede probar bastante fácil. Puedo buscar dos números cualesquiera, ¿sí? Y probar que esto no es cierto. ¿Sí? Si yo digo, bueno, que 10 más 15, 10 más 15, ¿cuánto me da? 25. ¿Y la raíz de 25 cuánto da? 5. La raíz de 25 da 5. Bueno, claramente eso no es igual a raíz de 10 más raíz de 15. Hagan la prueba con la calculadora, cuánto les da raíz de 10 más raíz de 15, y van a ver que esa suma 5 no les va a dar. ¿Sí? Fíjense, hagan la cuenta y díganme cuánto les da esto.
En el de 10 puede ser 3,16. Puede ser. Y en el de... Ahí está, ahí empezaron a tirar respuestas. Y en el Fíjense que 10 es más grande que 9 y la raíz de 9 es 3, así que sería de esperar que la raíz de 10 sea un poco más grande que 3. ¿Sí? Ya, En el de 15. está bueno hacer esa relación numérica, agarrarse de algún resultado cercano que uno conozca. Fíjense que 10 está cerca de 9, así que y la raíz de 9 la conocemos. Y la raíz de 15, bueno, 15 está cerca de 16. La raíz de 16 es 4. Sí, Y la raíz de 15 debería ser más chica que 4. sí. Entonces acá tenemos 3 y pico más 3 y pico. Eso. Eso ni a ganchos va a dar 5. Correcto. Y fíjense que no estoy usando la calculadora. No estoy usando la calculadora, estoy intuyendo. La raíz de 15 sin duda va a ser más grande que 3 porque 15 es más grande que 9, pero más chica que 4. Entonces tengo algo más grande que 3 más algo más grande que 3. Esto sin duda va a ser más grande que 6. ¿Sí? Bueno, por lo que estuve viendo acá, creo que Nadia, ¿sí? Que acá respondió que el resultado es 7 y pico. 7,034, que no es 5. Bueno, justamente la raíz cuadrada no se puede distribuir con respecto a la suma, pero sí con respecto al producto. Entonces, bueno, viene bien repasar estas cosas por las dudas, ¿sí? Es todo matemática, así que vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, esta propiedad vale siempre. Si yo tengo la raíz de un producto, ese es el producto de las raíces. Vale tanto para raíces como para cocientes. Yo puedo distribuir la raíz cuadrada de un cociente, de una fracción, haciendo el cociente de las raíces. Eso también es válido. Pero no los puedo distribuir ni con la suma ni con la raíz. Bueno, sigamos con esto. O sea, ¿por qué dar tanta vuelta con respecto a estas propiedades de las raíces? Esto es meramente demostrativo. Quizás se exceda un poco del enfoque que pretenda darle la materia. Pero bueno, sirve para familiarizarnos un poco con familias con conjuntos numéricos y digamos, bueno, y con alguna manipulación algebraica que nunca está de más repasar. Como yo puedo distribuir la raíz con respecto al producto y acá tengo un cociente de raíces, entonces yo a raíz de 8 sobre raíz de 18 la puedo escribir como raíz de 2 por 4 dividido raíz de 2 por 9. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque 8 es 2 por 4 y 18 es 2 por 9. Sí. Vos dirás, ¿y por qué a 18 no lo escribí como 3 por 6? A mí me gusta más 3 por 6 que 2 por 9. Bueno, porque acá tengo un objetivo, ¿sí? No es descomponer los números como productos como a mí se me antoje, sino yo elijo una descomposición específica para lograr determinado efecto. ¿Cuál es la idea? Fíjense que cuando uno utiliza la propiedad de distributividad de la raíz con respecto al producto, me queda arriba y abajo la raíz del 2. Que si yo al denominador lo escribía como raíz de 3 por 6, esto no lo conseguía. ¿Sí? O tendría que haber hecho más pasos intermedios, que es al cohete. Entonces fíjense que como tengo raíz de 2 en el numerador y raíz de 2 en el denominador, los destaco, los separo, porque esto es válido, ¿sí? O sea, hago como el proceso inverso, ¿sí? Fíjense que cuando uno multiplica fracciones, es numerador por numerador dividido denominador por denominador. ¿Sí? Bueno, acá yo hago un poco al revés.
separé las fracciones de manera conveniente. ¿Y qué pasa con raíz de 2 sobre raíz de 2? ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a esto que está acá? ¿Es igual a quién? A 1. A 1. Raíz de 2 dividido ella misma me da 1. ¿Y qué es lo otro que me queda? Y raíz de 4 de este 4 que heredé del 8, que estaba acá arriba, dividido la raíz del 9, que es la que sale de haber descompuesto el número 18 como producto de 2 por 9. Entonces, ¿qué tengo? Raíz de 4 dividido raíz de 9, 2 dividido 3. El resultado final es 2/3. Hagan la prueba con la calculadora, hagan raíz de 8 dividido raíz de 18 y van a notar que el resultado es 2/3. ¿Sí? Entonces, bueno, esto simplemente para mostrar que no necesariamente una división de dos números cualesquiera, si no son enteros, necesariamente su resultado no va a ser racional. Puede serlo, como es este caso. ¿Sí? Ahora, bueno, grábense en la memoria. Siempre que yo tengo una división de enteros, el resultado es racional. Siempre. Caso contrario, puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que ven acá. ¿Sí? Si el cociente no está expresado como cociente de enteros y es una división de dos números cualesquiera, qué sé yo. Puede pasar lo que sea. El resultado puede ser racional, irracional, entero, negativo, ni idea. ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe. Jacqueline, no sé si... Sí, ¿cómo era la definición, profe? Siempre que tengo una división de enteros. Está acá, obviamente que esto luego se los voy a compartir, estas diapositivas. No, Los listo, voy a listo. compartir para que los tengan. Pero Listo. la definición es así. Si yo tengo, bueno, esto lo tengo en el principio. Si yo tengo, acá está, una división entre números enteros, acá m en números enteros, el resultado siempre va a ser racional. Y por el contrario, ¿qué es un número racional? Es un número que vos podés escribir como cociente de enteros. Quizás no sea fácil encontrar cuáles son aquellos dos enteros que vos tenés que dividir para que el resultado sea ese número. Pero bueno, la definición es esa. ¿Sí? Y yo tengo un número cualquiera al que puedo escribir como resultado de dividir dos enteros, entonces ese número es racional. ¿Sí? Ah, listo. Eso, por ejemplo, yo no lo puedo hacer con raíz de 2 o con raíz de 8, que lo vimos recién. ¿Sí? Yo no puedo escribir raíz de 8 o raíz de 18 como un cociente de enteros. ¿Sí? No puedo, es imposible. Por eso este número, raíz de 8, es un número irracional. ¿Sí? Y bueno, raíz de 8 hereda la irracionalidad de raíz de 2. ¿Sí? Porque en el fondo es un múltiplo de raíz de 2. Y el problema acá es la irracionalidad de raíz de 2. Pero bueno, como el de arriba es múltiplo del de raíz de 2 y el de abajo también, lo simplifico y efectivamente me termina quedando un resultado que sí es racional. ¿Sí? Pero bueno, no hay muchas situaciones así. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 profe. Gracias. Fenómeno. Bueno, perfecto. Fíjense que acá tenemos una tablita muy simpática de fracciones, al menos las primeras fracciones. Es decir, en cada renglón ustedes tienen cada uno de estos renglones, que son todos iguales, son 12 renglones separados cada uno en partes iguales, pero con cantidades diferentes. Arriba de todo tienen al entero. El que le sigue son dos mitades, el mismo renglón pero partido en dos.
El que sigue es el mismo renglón, pero partido en 3, así que cada parte son tercios. Sí. Luego el mismo renglón dividido en 4, cada parte son cuartos, y así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno acá puede jugar y decir, bueno, ¿qué serían, no sé, 3 séptimos? Y 3 séptimos sería algo como esto. Agarro 3 partecitas de acá, ¿sí? Y esta fracción son 3 séptimos de la unidad. La unidad va a ser siempre el que está acá arriba de todo. Mm. 3 séptimos es esto. Luego vienen los octavos, ¿sí? Que por ejemplo es el fraccionado ideal para la pizza, ¿sí? O sea, la inmensa mayoría de la gente tiende a cortar la pizza en octavos. Y bueno, y uno dice, y yo comí 2 octavos de pizza, ¿sí? Me estoy cuidando, estoy a dieta, así que comí 2 octavos. Comí esto. 2 octavos de la unidad. Ahora miren bien, dentro del mismo dibujo. 2 octavos, si vamos para arriba, ¿es igual a qué? 2 octavos. 2 dividido 8. ¿Es igual a quién? Un cuarto. Un cuarto. Y porque comer 2 porciones de pizza sobre 8, suponemos que la pizza fue cortada equitativamente, es lo mismo que comer un cuarto de la pizza. Y fíjense que lo que hay acá, si yo lo sigo así para arriba, es idéntico a este pedazo de acá. O sea que pueden establecer esas relaciones donde un cuarto es igual a 2 octavos. Entonces, bueno, también es igual a 3 doceavos. Fíjense que es exactamente el mismo segmentito. ¿Se llega a ver? ¿Se llegan a ver esas relaciones? Sí. Este segmentito, este de acá, es igual a este, que a su vez es igual a este. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, esto es algo como más visual, como para poder apreciar las fracciones, la equivalencia de fracciones. ¿Sí? 2 octavos igual a un cuarto, igual a 3 doceavos, es todo lo mismo. ¿Sí? Son distintas maneras de escribir la misma fracción, porque luego vamos a ver eso. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre fracciones equivalentes. Entonces, bueno, este grafiquito está un poco para representar eso, para ver cómo funcionan las fracciones en este contexto. ¿Sí? Bueno, acá poco dando vuelta también sobre esta cuestión, las fracciones y los decimales, que esto ya lo estuvieron aplicando acá. Una fracción puede verse siempre como el planteo de una división en la cual no necesariamente queremos conocer su resultado. Entonces, ¿cómo reconozco una fracción? Tiene un numerador y un denominador. El numerador son cuántas partes del total se necesitan. El denominador son cuántas partes iguales hay en un total. Y volvemos al ejemplo de la pizza. Además, el gráfico inmediatamente nos invita a ese ejemplo culinario, ¿sí? Es decir, bueno, si alguien comió 3 porciones de pizza, la proporción de lo que comió esa persona sobre el total de la pizza puede verse así. Entonces, bueno, esta parte es la que me comí yo. ¿Qué sé yo? La pizza estaba muy rica, me permití comer 3 fracciones. Es decir, 3 partes, 3 porciones, ¿sí? La fracción que representa cuánto comí es 3 octavos. La fracción nos da una idea de qué porción del entero estamos tomando. El entero es toda la pizza, son las 8 porciones. De las 8 me comí 3. Otra opción es resolver el cociente y obtener la expresión decimal del mismo número. Pero a ver, no siempre la expresión decimal
es lo ideal. Uno no va y le dice a un amigo, sí, yo comí 0,375 de pizza. Suena raro, ¿sí? O me comí el 37,5% de una pizza. No. Te comiste 3 porciones, 2 porciones, 1 porción, 7 porciones. No andás diciendo el número decimal. Entonces, justamente, la fracción, que en el inicio de los tiempos era así, la fracción representa qué parte del total estoy tomando. Un total al que dividí en una determinada cantidad de pedacitos iguales. En este caso, 8. Esa cantidad de partecitas iguales me las da el denominador. Tengo un entero dividido en 8 partes iguales. De esas 8 partes iguales, me separé 3 para mí. Eso representa esa fracción. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Luego los decimales sí pueden servir para otra cosa, ya que la fracción la uso en determinado contexto y los números decimales en otro determinado contexto. Diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de números racionales. ¿Sí? Seguimos sobre lo mismo. Más ejemplos de números racionales. 1/2, menos 3/8, 3 a la quinta sobre 4 al cubo. Fíjense que acá lo que yo tengo es potencias de números enteros que a su vez son números enteros. Y como son números enteros, el cociente entre ellos me da racional. Y luego algunos casos donde uno tiene números enteros resultado de estas fracciones. 100 décimos nos da 10. 100 dividido 10 da 10. Lo que indica que 10 es un número racional. 6 dividido 2, bueno, un ejemplo parecido al que les mencioné hoy. 6 dividido 2 da 3. Pero si a 3 lo puedo escribir como un cociente de enteros, entonces es un número racional. ¿Sí? Lo mismo con el 0, ¿sí? El -1, etc. ¿Sí? Bueno, toma un poco más de ejemplo. Números racionales, conjunto que como les dije ya he mencionado la clase pasada, pero ahora nos vamos a abocar a ver estos conjuntos, estos números, mejor dicho. Bueno, la clase va a estar organizada así. Dudo mucho de llegar al ítem 3. En la comisión anterior no pude llegar ni al 2, así que imagínense, pero bueno. Estos 3 puntos prácticamente cubren todo el tema de números racionales que se ve en la materia, ¿sí? Así que bueno, no se preocupen porque lo que nos falte dar lo veremos el jueves, ¿sí? Así que no se hagan drama. Bueno, algunas definiciones básicas, retomando lo que ya comenté la clase de la semana pasada, ¿sí? Cuando les definí los números racionales dentro del contexto de los conjuntos numéricos, son aquellos números que podemos escribir como cocientes de enteros. Un número racional es aquel número que de alguna forma es el resultado de una división donde dividendo y divisor son ambos números enteros. Entonces, bueno, acá tenemos la definición del conjunto. El conjunto Q de números racionales, ahora vamos a ver por qué se llama Q, está formado por todos aquellos números que se escriben así, como fracción, donde M y N son números enteros. Esto me lo habían preguntado también, ¿qué es este simbolito? Ese es el símbolo de pertenece, ¿sí? M pertenece a los números enteros y N pertenece a los números enteros distintos de 0. ¿Por qué? Y porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? Como no puedo dividir por 0, a ese caso debo excluirlo. Entonces, bueno, todos los números racionales se escriben como cocientes de enteros. La letra Q
que se usa para representar este conjunto, bueno, quiere decir en inglés la palabra quotient, ¿sí? Que en inglés quiere decir cociente. O sea que en cierta forma el nombre de este conjunto proviene de un anglicismo, ¿sí? De una palabra inglesa, ¿sí? Como uno, digamos, en principio no sabe por qué al conjunto de los números racionales se lo llama Q. ¿De dónde sale eso? ¿Es un capricho? Bueno, no. Tiene que ver con esto, ¿sí? Y bajo la definición que acabamos de ver, o sea, esta definición que tienen acá, se produce esta relación de inclusión entre los tres conjuntos numéricos sobre los que más vamos a profundizar en la materia. Los números naturales ya sabíamos que estaban incluidos dentro del conjunto de números enteros, ¿sí? Los enteros incluían a los números naturales porque son los enteros positivos, los números naturales. Y a su vez, si pasa alguna de estas cosas, o que el denominador sea más o menos 1, o que el numerador sea múltiplo del denominador, uno va a observar que vale también esta inclusión, que los números enteros en particular son números racionales. Por ejemplo, 6 tercios. 6 tercios es un número racional, porque según esta definición es un cociente de enteros. Pero ¿cuánto da 6 tercios? ¿Cuánto da 6 dividido 3? ¿Cuánto da? ¿Se acuerdan? 6 dividido 3 da 2. O sea que 2 puede ser escrito como un cociente de números enteros. Entonces es un número racional también. ¿Cuánto da, por ejemplo, 18 sextos? ¿Cuánto da eso? Y 3, sí, lo sé. 3. Entonces 3 también es un número racional. ¿Por qué? Y porque lo puedo escribir como un cociente de enteros. ¿Sí? ¿Y cuánto da 1000 dividido 10? ¿Cuánto da 1000 dividido 10? 100. 100. 100. Bueno, 100 es un número racional entonces. Si 100 es un número racional, o sea, es un número entero y a la vez es racional. ¿Y por qué? Y porque lo puedo escribir como un cociente de enteros. ¿Sí? ¿Y cuánto da 0 dividido 8? 0. 0. 0. Entonces el 0 también es un número racional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puedo escribir como un cociente de enteros. Si tanto 0 como 8 son números enteros. ¿Se entiende ahora por qué esta inclusión de acá? ¿Sí? ¿Se llega a ver? Cualquier número entero, yo lo puedo escribir como un cociente de enteros. Entonces todos los enteros son números racionales. Pero por el contrario, no cualquier número racional es un número entero. 3/4 da 0,75. Y 0,75 no es un número entero. Es justamente el 75% de un entero, que no llega a ser un entero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, diera la impresión de que hay más racionales que enteros. Diera la impresión, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. ¿Sí? Bueno, bien. Son ambos conjuntos infinitos y entre conjuntos infinitos pasan cosas raras. Bueno, vamos a enfocarnos en la manera de escribir los números racionales, que en particular son las llamadas fracciones. ¿Sí? Las fracciones son una forma de expresar un cociente o división entre dos números. El número de arriba se denomina dividendo, acá tengo un pequeño errorcito de tipeo, o numerador. El de arriba es el dividendo o el numerador. Y el de abajo se llama divisor o denominador. Ambas acepciones son correctas.
Yo prefiero llamarlo numerador y denominador, ¿sí? Pero si en algún momento se me escapa divisor, ya saben que estamos hablando del denominador, del que divide, del que está abajo. En caso de que tanto numerador como denominador sean números enteros, la fracción representa un número racional. Por ejemplo, el número 23 sobre 401 es racional porque tanto 23 como 401 son números enteros. ¿Sí? Eso definía un número racional, una fracción de enteros. Pero bueno, no cualquier fracción de números va a representar necesariamente un número racional. Por ejemplo, acá tenemos raíz de 3 dividido 8, que no es un número racional, por el simple motivo de que raíz de 3 no es entero, ni siquiera es un número racional, ni siquiera. Aunque 8 sí es un número entero. Pero bueno, por culpa del numerador, del número que está arriba, la condición de racional se arruina de este número. ¿Sí? Este número es irracional porque el numerador es irracional. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta situación. Ahora, bueno, atención porque el hecho de tener un cociente de dos números cualesquiera no necesariamente quiere decir que en el caso de que esos dos números no sean enteros, el resultado no va a ser racional. Por ejemplo, ¿qué ocurre con raíz de 8 dividido raíz de 18? Uno dice, bueno, ¿tenemos una fracción? Sí, ese número está expresado como una fracción. Claro, una fracción donde numerador y denominador no son números enteros. Una fracción fea, donde numerador y denominador son números irracionales. Esto hay varias maneras de resolverlo. Yo acá puse una, pero les voy a ofrecer otra. Luego vamos a ver esta. Se acordarán, más o menos, que en la escuela nos solían decir que estaba mal que en el denominador hubiera raíces. No que estuviera mal, pero que era feo. ¿Sí? Ya se acordarán, bueno, no sé ahora las nuevas modalidades de dar clase, pero quizás cambiaron. Pero en mi época estaba como mal visto en matemática que en el denominador hubiera una raíz dividiendo. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían para sacar la raíz del denominador? ¿Se acuerdan qué hacían? Y mantener el valor del número. ¿Se acuerdan qué le hacían a esto? No, yo no me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde? B dividido 18 igual X y pasarlo. No. O sea, ¿qué hacías con la raíz de 18? Bueno, ahí dice Paulo, claramente no sos Paulo. No, estoy con el usuario de Marisa soy. Aunque bueno, en estos tiempos, por ahí uno hace mal en hablar de más. Pero bueno, a ver, ¿qué hacías con el raíz de 18? ¿Puede ser que sumabas o restabas? No precisamente. Una pista va por el lado de multiplicar por 1. No sé si los maté con esa pista, pero va por ese sentido. ¿Cómo que dijo? Va por multiplicar por 1. ¿Sería 1 por 8? A ver, multiplicar por 1 de manera conveniente. Como yo no quiero la raíz de 18 en el denominador, lo que hago es multiplicar por 1 así. ¿Qué hice ahí? ¿Qué escribí? Digamos... Escribo al 1 de una manera conveniente. No es que multiplico por 1 así, por 1. No, porque eso es una gilada. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo nada. Pero multiplico por 1
de una manera conveniente. Primero estamos de acuerdo que raíz de 18 sobre raíz de 18 da 1. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Escribir Pero- una fracción. ¿Agrega el 1 porque sí? No lo entendí. Claro, a ver. Uno cuando nosotros habíamos visto la semana pasada que el 1 era el elemento neutro de la multiplicación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Multiplicar por 1 no altera el resultado. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, y ahora pongámonos de acuerdo en esto. Raíz de 18 dividido raíz de 18 da 1. Sí. Si dudan, háganlo con la calculadora. Cualquier número distinto de 0 dividido por el mismo da 1. ¿Sí? Eso es el ABC de la matemática. Siempre que ese número sea distinto de 0. ¿Sí? Si yo tengo un número distinto de 0 y lo divido por el mismo, el resultado da 1. ¿Coinciden? Sí. Sí. Sí, bueno. Sí. Ya tengo un número dividido el mismo, así que el resultado da 1. Raíz de 18 sobre raíz de 18. ¿Y por qué multiplico raíz de 18 sobre raíz de 18? Bueno, Porque justamente... el número más grande. ¿Cómo, perdón? Porque es el número más grande. No, no es porque sea el número más grande, es porque es el número que está en el denominador. Fíjense ahora lo que va a ocurrir. Si yo multiplico por 1, lo que me va a quedar arriba es raíz de 8 por raíz de 18, que pido que tengan las calculadoras a mano, así después me dicen cuánto les da. Y abajo me queda raíz de 18 por raíz de 18, raíz de 18 al cuadrado. ¿Coincidimos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que un número por sí mismo, o sea, esta es otra consecuencia. Un número por sí mismo es ese número al cuadrado. Definición de potencia. ¿Estamos de acuerdo, no? Ujú. Y si se olvidaron, chillen, ¿sí? Grítenme. ¿Sí? No me acuerdo, recordame tal cosa. ¿Sí? Bueno, raíz de 18 al cuadrado, ¿a qué es igual? Raíz de 18 al cuadrado, ¿a qué será igual? ¿A 1? No. Pueden usar la calculadora. Raíz de 18 por raíz de 18. ¿Cuánto dará? 18. Da 18. La raíz cuadrada es la operación inversa a elevar al cuadrado. ¿Sí? La raíz de 18. Acá muchos usualmente lo que hacen es simplifican el cuadrado con la raíz. Raíz de 18 por raíz de 18 tiene que dar 18. ¿Sí? Raíz cuadrada. ¿Y el numerador cuánto les da? ¿Raíz de cuánto? ¿Cuánto es 8 por 18? Hagan la cuenta. O raíz de 8 por 18. ¿Cuánto dará eso? 12. ¿Cuánto? 12. Ah, ya hicieron todo. Ya hicieron todo. 8 por 18, ¿cuánto da antes de resolver la raíz? 144. 144. ¿Y la raíz cuadrada de 144 cuánto da? 18. La raíz cuadrada de 144. Pueden usar la calculadora, no tiren al voleo. Da 12. 12. 144 es un cuadrado exacto. 12 dividido 18. ¿Qué hicimos acá? A ver, recapitulemos. Yo agarré este número, raíz de 8 sobre raíz de 18, y lo multipliqué por 1. Lo que estoy escribiendo acá es una tontería. Por 1. Pero no el 1 así como está. El 1 escrito de una manera conveniente. Yo sé que multiplicar por 1 lo que hace es dejarte el número como está.
si el 1 es el elemento neutro del producto. ¿Sí? Entonces yo a raíz de 8 sobre raíz de 18 lo multiplico por 1. El valor va a ser el mismo, pero la escritura va a ser diferente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Voy a obtener el mismo resultado si hago esta cuenta que si hago esta cuenta. Porque fíjense que tengo una cadena de igualdades acá. ¿Sí? No es que cambié el número por algo más grande, ni por algo más chico, ni le cambié el valor en absoluto. Son todos iguales. Multipliqué por 1. Pero al 1, ¿cómo le escribí? Como el denominador, que está dividiendo el de abajo, dividido él mismo. ¿Para qué? Para producir esta simplificación que está acá. Que en el denominador me quede raíz de 18 por raíz de 18. Como raíz de 18 por raíz de 18 es 18, el denominador me quedó entero. Pero la ventaja es que el numerador también me quedó entero. Y eso me salió gratis, de arriba. ¿Sí? Podría no haber pasado. Es más, en el caso de, qué sé yo, si vos tenés, no sé, 3 dividido raíz de 7, bueno, este número no va a ser racional. Este número no va a ser racional. Pero le podés hacer lo mismo. Si te joroba que haya una raíz dividiendo, bueno, le sacás la raíz así, multiplicando por 1. ¿Cómo? Armándome el 1 como el cociente del denominador consigo mismo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la cuenta, abajo me quede la raíz de 7 al cuadrado. Y eso hace que se me simplifique la raíz con el cuadrado. Bueno, arriba me va a quedar 3 por raíz de 7, que no va a mejorar mucho. Va a quedar así. Bueno, este número es irracional. Pero este da la casualidad que por cómo está armada la fracción, los números que están involucrados, da la casualidad que esto equivale a una fracción de enteros. ¿Se entiende? ¿Sí? Este caso particular, acá tenemos uno que no cumple. ¿Sí? Que la fracción no es una fracción de enteros. La escriba como la escriba. ¿Sí? Pero esta sí es una fracción de enteros. Entonces, este en el fondo era un número racional, aunque no lo parecía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario, consulta? No. Esto tiene que ver con que, bueno, si yo tengo una fracción de enteros, indudablemente eso va a ser un número racional. Pero si no tengo una fracción de enteros, bueno, puede ser racional o puede no serlo. ¿Sí? Entonces, bueno, la negativa no me asegura nada. ¿Sí? Pero por la positiva, si tengo un entero dividido otro entero, eso es un número racional indudablemente. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poco como para repasar algunas propiedades. Yo acá a este problema lo había resuelto de una manera diferente, usando algo que acá también empleamos, que es, si yo tengo el producto de, digamos, tengo un producto de dos números positivos, y yo le calculo la raíz a ese producto, da lo mismo que distribuir la raíz en cada uno de los factores y luego multiplicarlos. ¿Sí? O sea, acá lo que usé es la propiedad de distributividad de la raíz en el producto. ¿Sí? Usé esto. Entonces, ¿qué hice? Resolví lo mismo de una manera alternativa. Simplemente que yo acá no multipliqué y dividí por raíz de 18. Lo que hice es descomponer a cada número, a 8 y a 18, observando que son números pares. Y no solo son números pares, sino que 8 es 2 por 4 y raíz de 18 es 2 por 9. Y 18 es 2 por 9, disculpe. Y acá uso la distributividad de la raíz en el producto. La raíz de 2 por 4 es la raíz de 2 por la raíz de 4.
y la raíz de 2 por 9 es la raíz de 2 por la raíz de 9. Acá abajo me faltó el puntito del producto, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Entonces fíjense que como me quedó así, yo puedo agrupar los términos de una manera conveniente de forma tal que, bueno, la raíz de 2 se termina simplificando con la raíz de 2 que tengo abajo, porque nuevamente tengo acá el 1. Raíz de 2 dividido raíz de 2 me da 1, así que esos los puedo agrupar aparte, lo simplifico, el resultado va a dar 1. Y lo otro que me termina quedando es arriba un 2, la raíz de 4, y abajo un 3, la raíz de 9. Con lo cual me termina quedando 2 tercios. 2 tercios es justamente 12/18, ¿sí? Que es lo que me había dado la otra cuenta. 12 es 2 por 6 dividido 18, 3 por 6. Nuevamente, el mismo número multiplicando arriba y abajo. Nosotros vamos a utilizar bastante a menudo esto de agarrar una fracción y multiplicarla arriba y abajo por el mismo número. Que analíticamente uno no le está cambiando el resultado, ¿sí? Porque en el fondo estoy multiplicando por 1. Si a una fracción la multiplico en el numerador por 6 y en el denominador por 6, no le estoy cambiando el resultado. Simplemente estoy obteniendo una versión equivalente de la misma fracción. ¿Y a qué me refiero con equivalente? Que si vos dividís 12 por 18, el resultado va a ser el mismo, el valor va a ser igual al de dividir 2 por 3. O al de dividir raíz de 8 por raíz de 18. Si quieren, hagan las cuentas ahora con la calculadora. Hagan raíz de 8 dividido raíz de 18. Hagan 2 dividido 3. Y hagan 12 dividido 18. Y van a ver que las tres cuentas dan el mismo resultado. ¿Sí? Háganlas y me dicen. Si alguna les da distinto, avísenme. Pero hagan esas tres cuentas y díganme si les da igual o no. Raíz de 8 y raíz dividido de raíz de 18 me da 0,6666. Muy bien. Por ahí da 0,666, ¿sí? Número que nos hace acordar a Satanás. 6666. ¿Sí? Bueno, hagan lo mismo con 2 tercios. Lo mismo, da lo mismo. 0,6 periódico. 2 tercios, ¿cuánto les da? 0,6 periódico. ¿Les da así 0,666? Sí. Sí. Lo mismo. ¿Qué es lo que importa, no? Que la expresión decimal sea la misma. A eso uno se refiere con que son equivalentes. Si hago la división, la expresión decimal del número que obtengo es la misma. Ah, bueno, es el mismo número. Representa el mismo número. Va a estar ubicado en el mismo lugar de la recta numérica. Y con 12/18, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. El mismo. 0,666. ¿Sí? Y el príncipe de las tinieblas se queda contento. ¿Sí? Muy bien. ¿Se les ocurre alguna otra forma de obtener como resultado 0,666 dividiendo 2 enteros? Nómbrenme otra fracción que no sea ninguna de las que estamos viendo en pantalla, cuyo resultado sea también 0,66666. Díganme que la anoto. ¿Qué otra fracción se les ocurre? 4 dividido 3. ¿Cuál? 4 dividido 3. No, 4 dividido 3 me parece que da 1,33, ¿eh? Bueno, entonces tiene que ser menos. 4 dividido 6 puede ser.
4 dividido 6. Ahora estamos hablando de otra cosa. 4 dividido 6 es 2 tercios por 2 medios. ¿Qué otra se les ocurre? Y todos los múltiplos, 24 dividido 36. 24, esa me gustó, 24 dividido 36. 36, o sea, como que ya le encontraron la vuelta. Yo al 2 tercios le multiplico al 2 y al 3 por el mismo número y seguro que me va a dar lo mismo, si en el fondo estoy multiplicando por 1. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Alguno que tenga el 14 en el numerador, ¿quién tendría que ser el denominador para que el resultado sea este? El 7. ¿Cuánto? 7. ¿Qué pasa con el 7? Hay 7 dando vuelta ahí, pero ¿qué ocurre? Dividido 21. Dividido 21. Si al 2 de arriba lo multipliqué por 7, al 3 de abajo también lo tengo que multiplicar por 7. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va la mano? Si arriba tengo menos 10, pues, ¿qué tendría que poner abajo para que el resultado sea 0,666? Atentí que hay un menos. ¿Por cuánto multipliqué al 2 de arriba para obtener menos 10? Y ese mismo número se lo tengo que multiplicar al que está abajo. Por menos 15. ¿Quién tendría que venir acá? Menos 15. Menos 15. ¿Por qué? Porque esto es 2 tercios por 1. Pero el 1 escrito de una manera particular. 26. ¿Se entendió? 30. Fíjense que no importa si son negativos. Yo me mareé un poco. ¿Cómo, Brian? Me mareé un poco cuando puso el menos 5 dividido menos 5. Claro, justamente. Bueno, me estoy adelantando quizás. Si vos multiplicás 2 por menos 5, 2 tercios dividido menos 5 sobre menos 5, ¿cómo haces este producto? ¿Cómo haces el producto de fracciones? Yo te pido hacer esa cuenta. Entonces, escribamos eso como una fracción. Yo quiero multiplicar 2 tercios por menos 5 sobre menos 5. Entonces, ¿qué va en el numerador? Olvídate de lo que hicimos antes. Olvídate de lo que está por acá. Vamos hacia la izquierda. ¿Cómo da el denominador, el numerador? ¿Se acuerdan cómo multiplicar 2 fracciones? Igual lo vamos a repasar, ¿eh? Si multiplico 2 fracciones, entonces, ¿qué pasa con los numeradores? Se hacen inversa, anda, el 2 con el 5 y el 3 con el 5, digamos. Se cruzan. Claro, bueno, da justo que acá el numerador y el denominador son el mismo por el caso particular que estamos analizando. Pero creo que te confundiste con la división cuando mencionaste la palabra inversa. El producto de fracciones es una de las operaciones más sencillas que hay porque es el de arriba por el de arriba dividido el de abajo por el de abajo. Por eso es tan simple. Cuando divido, ahí aplico el inverso. ¿Sí? Que igual lo vamos a ver de todas formas. ¿Sí? Bueno, justamente acá también nos hemos adelantado para ver algo de fracciones equivalentes. ¿Sí? Entonces, bueno, un número racional como 0,6666, ustedes están viendo que hay infinidad de maneras de escribirlo como fracción. ¿Sí? Infinitas maneras de escribirlo como fracción. ¿Sí? No hay una sola. Por lo general, uno escoge una fracción específica, luego vamos a ver el criterio,
la versión simplificada, pero no es la única. Entonces, bueno, acá hemos visto un caso donde un mismo número racional, yo hasta lo puedo escribir como un cociente de números irracionales. ¿Sí? Fíjate vos. Entonces, bueno, igual vamos a continuar un poco con esto, quizás la clase del jueves. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algo más bien pintoresco, que es un dibujo que nos muestra distintas fracciones, o qué representan las fracciones, si consideramos como unidad estos renglones que están acá. El que está acá en la cima, pintado de lila, vendría a ser, ¿sí? Este lila medio rosáceo, es el entero, es el 1, es la unidad, es el renglón entero, ¿sí? Ahora ponele que a ese renglón lo partís justo por la mitad, ¿sí? Lo cortás por la mitad, que tenés dos mitades. Una vale 1/2 y la otra vale 1/2, son iguales entre ellas. Ahora ponele que en lugar de dividirlo por mitades, lo dividas en tercios. Cada parte va a medir 1/3. 1/3, 1/3, 1/3. Si no, lo podés dividir en cuartos. Entonces vos acá tenés en anaranjado 4 cuartos. 4 cuartos conforman todo un entero. Y así siguiendo. En quintos, 5 partes iguales, en sextos, séptimos, así hasta llegar a 12 partes iguales, que es el último renglón que está acá en violeta. ¿Sí? Entonces tenemos 12 partes iguales. ¿Sí? Imagínense que yo de esas 12 partes iguales, de lo que representan estos renglones, pero de estas 12, ponele que estas 12 partes, selecciono 3. Entonces digo, bueno, yo agarro 3 de esas 12 partes iguales en que dividiste al entero. Entonces uno dice, bueno, el profe Carlos se agarró 3 doceavos, porque si agarré 3 de las 12, ¿estamos de acuerdo que me quedé con 3 doceavos? Sí. ¿Deciden? Sí. Agarré 3 de las 12. Ahora, miren un poco los renglones que están más arriba, ¿sí? Y volvemos nuevamente al tema de las fracciones equivalentes. 3 doceavos, ¿a qué es igual? 3 doceavos. A 1/4. Muy bien. Ya ven por qué. Fíjense, 1/4, compárenlo acá. ¿Estamos de acuerdo que ese cacho de renglón, 1/4, es igual, mide lo mismo que 3 doceavos? Porque fíjense que acá si agarro estos otros 3, agarro estos otros 3. Si agarro los doceavos de A3, obtengo cuartos. ¿Coinciden? Sí. Díganme si alguno se perdió. ¿Estamos de acuerdo que si vas para arriba al renglón de los cuartos que está acá, esto que está acá, que les estoy marcando ahí, mide lo mismo que esto que está acá? ¿Coinciden? Es lo mismo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. 3 Sí. doceavos es igual a 1/4. ¿Sí? Y ahí, o sea, ahí les invito a buscar, hay otro de los renglones con el cual podemos encontrar equivalencia. Ya he mencionado al de los cuartos. ¿Hay algún otro renglón al cual sea equivalente 3 doceavos? 1/8. En el de los octavos, ¿pero a quién? ¿Esto es igual a qué, hablando de octavos? 2/8. Muy bien. ¿Lo llegan a ver? Fíjense que 1/4
1 cuarto, 2 octavos, 3 doceavos, son maneras equivalentes de escribir el mismo número. 1 cuarto, 2 octavos, 3 doceavos. ¿Se les ocurre algún otro que no necesariamente esté acá? ¿Se les ocurre algún otro? ¿Alguna otra forma equivalente de escribir a 1 cuarto? Piensen en la cuarta parte de algo. 1 dividido La cuarta parte 16. del total. ¿Cuál es la cuarta parte de 100? 25. 25. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la cuarta parte de 60? 1 cuarto de hora, ¿cuánto mide? 15. ¿Cuánto es? 15. 1 cuarto de hora es 15. Si vinculo al 60 con los minutos, ¿no? 15 es la cuarta parte de 60. Fíjense que las fracciones equivalentes aparecen muy a menudo, pero bueno, estudiarlas en particular por ahí al principio cuesta un poco, pero las usamos un montón, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos varias fracciones equivalentes a 1 cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? No. Entonces, bueno, acá, bueno, en las primeras, al menos hasta llegar a denominador 12, las podemos encontrar más o menos fácil. ¿Sí? Las podemos ver incluso comparando acá las porciones para cada renglón. Entonces, bueno, eso obviamente luego se los comparto. No sé si alguien quería hacer algún comentario. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Bien. Nuevamente la fracción. ¿Sí? Y el vínculo de las fracciones con decimales. A ver. ¿Siempre hay que pasar a decimal? No. No hace falta. ¿Sí? Fíjense que acá uno puede ver incluso qué representa 3 octavos. ¿Sí? Incluso hasta en un ejemplo práctico. Te sirven una pizza, 8 porciones. La pizza está rica, bueno, te comes 1, 2, te comiste hasta 3 porciones. ¿Sí? Bueno, eso es representativo sobre el total de la pizza, cuánto te comiste vos. 3 sobre 8. Y eso nos puede dar una idea de si comiste mucho, si comiste poco, qué sé yo. 3 octavos. Entonces, el denominador, arranco por el de abajo, el denominador me indica en cuántas partes dividí al entero. Entonces, volviendo al gráfico anterior, de la diapo anterior, yo acá el entero lo dividí en 12, acá el entero lo dividí en 9, acá el entero lo dividí en 5, eso me dice el denominador. ¿Sí? ¿En cuántas partes dividiste al entero? Y el numerador me dice cuántas de esas partes separaste o te agarraste. ¿Sí? Entonces, de todas esas partes en las que dividí al entero, cuento cuántas separé o cuántas me interesa estudiar por algún motivo, o cuántas me comí en el ejemplo de la pizza. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas partes del total agarré o necesito o lo que sea? Y 8 es en cuántas partes iguales rompí al total. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende qué representa el numerador y qué representa el denominador? Sí. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sí. 3 octavos nos da una idea de qué porción del entero estoy tomando. ¿Sí? Si uno dice, bueno, comí 3 octavos de pizza. Bueno, me hago la idea de, epa, comiste mucho, ¿sí? O comiste poco, qué sé yo. Uno no dice, comí 0,375 de una pizza. Convengamos que suena raro, ¿sí?
Por ahí, si querés disimular que comiste mucho, decís esto para confundir al otro. Pero uno no dice, comí 0,375 de una pizza, o comí 0,80 de una pizza. No, comí 3 porciones, 5 porciones, 7 porciones. ¿Sí? O comí 12 porciones, es decir, me comí una pizza entera y mitad de otra. ¿Sí? Si las pizzas vienen en octavos. Entonces, bueno, si bien 0,375 es igual a 3 octavos, pero cada cosa en su lugar. 3 octavos puede servir mucho para representar ciertas situaciones y el número decimal puede servir para representar otras. ¿Qué sé yo? El número decimal nos da una idea más acabada de una proporción que puede representar, no sé, un porcentaje. ¿Sí? No sé. 3 de cada 8 alumnos del CPU aprueban con 10. Yo no sé, no tengo ni idea. 3 de cada 8 aprueban con 10. Y vos quizás digas, bueno, a ver, decime eso en porcentaje, representa mucho, representa poco, y ahí sí el número decimal cobra relevancia. Y es un 37,5%. Hay un porcentaje alto, si querés, 37,5% de gente que aprueba con 10. Entonces ahí sí, en ese caso, el número decimal es mejor representante que la fracción. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, comentario? No. Se entiende. Ambos números valen lo mismo, pero depende de cómo los exprese, me pueden servir más o menos para lo que yo quiero mostrar. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Y acá tenemos ejemplos de números racionales. Ejemplos de números racionales, bueno, son muy explícitos porque en todos tengo cocientes de enteros. Por ahí el más llamativo es el tercero, porque tengo 3 a la quinta dividido 4 al cubo. ¿Sí? 3 a la quinta es un número entero porque es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? El 3 multiplicado 5 veces. Dividido 4 por 4 por 4. ¿Sí? El producto de enteros da entero. Así que tengo un cociente de enteros, indudablemente. Pero no expresé su resultado neto, sino que dejé planteadas las potencias así, que a veces es más práctico, qué sé yo. Si hacen 3 a la quinta, pues tampoco va a ser un número tan grande, pero 3 a la quinta, ¿cuánto les da? Con la calculadora. ¿3 a la quinta da? 243. 243, que es un número entero. ¿Y 4 al cubo cuánto da? 64. 64. Son ambos números enteros. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué te costaba plantearlo así? Bueno, como para que vean que existen múltiples formas de plantear cocientes de enteros. ¿Sí? Entonces, bueno, incluso sin resolver todos los cálculos, dejándolo así, picando. ¿Sí? Bueno, un ejemplo parecido a uno de los que ya mencionamos antes, 100 sobre 10. 100 sobre 10 sabemos que da 10. ¿Sí? Porque el 10 entra justamente 10 veces en el 100. Es más, 100 es 10 al cuadrado. Entonces, uno deduce, más allá de todo eso, que 10 es un número racional. ¿Sí? Lo mismo podemos decir del 3, porque 3 es, por ejemplo, 6 medios. 6 dividido 2. Lo mismo podemos decir del 0, por esto que está acá. Lo mismo podemos decir del menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 yo lo podría escribir como menos 2 dividido 2. Tengo un cociente de enteros. Ah, bueno, el resultado es racional. ¿Sí? Bueno, infinidad de casos. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Sí.
Entonces, bueno, luego está esta cuestión de cómo represento, ¿sí?, los números enteros sobre la recta numérica. Viene esto de las operaciones entre números racionales, pero quizás prefiero hacer un alto acá. Hagamos un alto y vamos al cuadernillo de matemática, el que les pasé la vez pasada, ¿sí?, donde acá tenemos varios números racionales y la idea va a ser darse cuenta si esos números racionales superan al entero, es decir, al 1, si llega a la mitad de 1, si pasa la mitad del 1, si ni siquiera llega a la mitad del 1, ¿sí? Entonces, uno, ¿cómo se asegura de eso? Y bueno, si hago todos estos cocientes y obtengo la expresión decimal, ya incluso sé cómo ubicarlo en la recta numérica. Yo lo que les podría pedir es un extra en este ejercicio. No solo respondan a lo que dice acá, es decir, si cada uno de estos 10 numeritos superan al entero, no lo superan, superan la mitad, qué sé yo, sino que además, si se ayudan con la calculadora, se animen a ubicarlo sobre la recta numérica. Se arman la recta numérica, como hicimos la semana pasada, que nos ayudó mucho a resolver ejercicios, sobre la recta numérica y van ubicando cada uno de estos números. De todas formas, yo ahora, en un ratito, o sea, ustedes piénsenlo un poco, luego los voy a hacer con ustedes, ¿sí? Voy a ubicar estos números sobre la recta numérica para que vean la relación entre los distintos números racionales entre sí.